la corrupción, momentos convulsos en el mundo del fútbol. Let's go FIFA, let's go FIFA. Thank you so much. Thank you. Estados Unidos, con un infiltrado, encontró las pruebas de lo que todos sabían y muy pocos contaban. La FIFA nunca sospechó que entre sus miembros, muy cerca del propio Blatter, había un infiltrado del FBI. Un infiltrado de película que convivía a diario con toda la ejecutiva, que viajaba con ellos, que participaba en sus reuniones y que compartía sus confidencias. Así, el FBI detuvo a varios dirigentes y empresarios del fútbol mundial por cobrar y pagar sobornos que después ponían en bancos de Estados Unidos. Entre 1991 y el presente, 2 generaciones de dirigentes de fútbol conspiraron para solicitar y recibir más de $200.000 millones en alianza con ejecutivos de empresas privadas que buscaban asegurar contratos lucrativos a través del sistemático pago de sobornos. Primero en el programa GPS y después en Tercera Posición, te mostramos en exclusiva en qué consistía parte de este negocio millonario. Yo particularmente llevé adelante en el año 2011 una investigación sobre la corrupción en la AFA, sobre la cual, muchachos, no pasó nada. Recién ahora se está moviendo judicialmente lo que derivó de esas cámaras ocultas. En esas cámaras ocultas está el expresidente de la AFA, Julio Grondona, hablando de negocios, aprietes y plata negra. Ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar la plata negra. Y el error fue de ustedes cuando fui a la reunión de ustedes, que yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro. Yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro. Don Julio conocía muy bien a Alejandro Bursaco, el ex CEO de Torneos, que está dando información a la justicia de Estados Unidos para mejorar su situación procesal. ¿Y con Bursaco cómo anda? Bien ahora, ¿no? ¿Mejor? Bursaco anda bien porque está dependiendo de nosotros. Bueno, no, ojo. Torneos tiene muchas cosas, tiene los mundiales, tiene la Libertadores. No se va a sacar. No te la saqué porque no quedan todos en la calle. Julio Grondona y Alejandro Bursaco arreglaban a dúo y a veces con el mismo teléfono los negocios sucios del fútbol. ¿Ahí que hay problema con los partidos? Fundamentalmente con San Lorenzo Argentinos. Pero San Lorenzo Argentinos puede pasar el lunes. Listo, puede ser. Bueno. Lo que dije yo, ojo. No, está claro. Espera que te doy con Alejandro Bursaco. Bueno. Raúl, dígale. Acá lo que hay que conseguir, que lo de la seguridad no le den seguridad ni sábado y domingo, que no sea una decisión de AFA, que no sea una decisión tuya. Correcto. Y que pase el lunes. Ahora Bursaco, como arrepentido y acorralado por la justicia, comenzó a dar nombres. Confirmó que coimió a 2 funcionarios kirchneristas durante el Fútbol para Todos. Se trata de Pablo Paladino, ex coordinador del programa y soldado político de Aníbal Fernández, y Jorge Del Jón, contratado por la jefatura de gabinete en 2012. Bursaco asegura que les pagó $4 millones en sobornos. ¿Hasta dónde llegaban las coimas de Fútbol para Todos? Y claro, ¿y con Bursaco cómo anda? Bien ahora, ¿no? ¿Mejor? Bursaco anda bien porque está dependiendo de nosotros. Bueno, no, ojo. Torneos tiene muchas cosas, tiene los mundiales, tiene la Libertadores. No se va a sacar. No te la saqué porque no quedan todos en la calle. No, Lo que pasa que está, por ejemplo, el pibe Infante, que es el marido de Celeste. Sí. Es un fenómeno. Hizo la presentación del torneo de la Copa América en La Plata mejor que la de FIFA. Mirá vos. Es genial ese tipo, ¿eh? Él tiene otro hermano, creo, ¿no? Sí, Juan. Los dos. Brillantes los dos pibes. ¿Cómo que que no hay más? Te digo más. Cuando se arma Fútbol para Todos, yo le pongo como condición al gobierno que todos los que están en torneo de competencia, trabajando en el fútbol, si vienen, que iban todos, pero no quisieron venir por la indemnización que le pedían al torneo. Entonces perdían la antigüedad y la indemnización. Claro. Tomé a Araujo con el tema este de
coso. Sí, conducirlo, sí. Porque me lo pidió Bilardo. Entonces, pues como Araujo. Y después unos pibes más y creo que... Sí. Y así, y Mañito sigue vivo, ¿eh? Sí, a mí yo no lo... Conmigo él no habla de mí, yo no hablo de él. No, la verdad yo que... no digo... No, pero en realidad te han cuidado, en ese sentido, No, pero lo que pasa es que no me... quiero decirte que... Ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar la Plata Negra. Que iban con una moto, buscaban la Plata Negra y la llevaban, no sé a quién se la daban. Un cable de Brance, un cable en el sur, un cable en la mayoría de los cables. Y eso manejaba Pagliano. Y no, se arreglaban ellos. Claro. Estaban satisfechos ellos, toma, se iban a multar. Pero nos cagaron, vamos. Yo no lo vi nunca Mañeto, lo vi una vez con Buey nada más, ¿eh? En 18 años lo vi una vez, ¿eh? Pero después pero cumplido en toda la primera parte, esa la habían cumplido porque fue Aranda con De Luca, creo yo que sé, que me contó. A mí no me dieron, y si dieron a De Luca, no sé, a mí no me dieron a mí. ¿De qué le llevó el negocio a la AFA? Sin ninguna duda. Fuiste vos. Y la guita la cobró él. Y la sigue cobrando, ¿eh? No, lo que pasa es que se aprovecharon, como al principio, nos trataron bien a todos. Ellos creían que yo no iba a tener coraje. Claro. Si yo hubiera tenido el coraje, el día que viniste vos, en el Hotel Sheraton, y le hubiera dicho ahí, si no arreglamos me voy, rompo el contrato. Y lo podías haber hecho, ¿eh? Pero no, ¿por qué no lo podía haber hecho? Porque atrás no tenía a nadie. Porque nadie se quería tirar contra Clarín atrás mío. No. Porque estaban los más caros, y este y el otro que iban a traer esto, Telefónica, nunca trajeron nada. Yo rompo el contrato, ¿por qué? Porque tengo la presidenta atrás, el gobierno. En este momento se procederá a la firma del convenio entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Jefatura de Gabinete de Ministros para la transmisión de espectáculos de fútbol por televisión abierta y gratuita. No, lo que pasa es que al principio, como nos trataban bien, viste que esto que lo otro, entonces pensaban que nos iban a apretar los huevos el resto de nuestra vida. Eso fue Ellos no tienen noción, ¿sabe de qué? De nunca haber estado sin plata. Y nosotros, tanto vos como yo, nacimos sin plata. Claro. Muchas veces tuvimos sin guita, sabemos lo que es. Sí, exactamente. Y cuando vos estás en una posición y te está sucediendo algo como que te venís para abajo y te quedás sin plata, ya lo tuyo empezás a pensar qué pasa. Correcto. Entonces yo te mato, a vos, a quien sea. A ver, nadie conocía en Argentina a Alejandro Bursaco. Este señor que hace 2 años está preso, más o menos, en Estados Unidos. Y si no está preso en una cárcel es porque se acogió a un régimen de testigo arrepentido y está prendiendo el ventilador. Y hace 2 años que está hablando y hablando y hablando para el FBI. Hoy se presentó en una corte en los Estados Unidos y siguió hablando. Y periodistas que estaban ahí en Estados Unidos empezaron a contar lo que estaba diciendo Alejandro Bursaco. Nadie lo conocía, Alejandro Bursaco, en la Argentina cuando estaba acá. Cuando pagaba las coimas a los funcionarios de Fútbol para Todos, cuando pagaba las coimas a Grondona, cuando pagaba las coimas a los dirigentes de la Conmebol, cuando pagaba y pagaba y pagaba todas las coimas que pagaba para que no hubiera licitación, para que no hubiera competencia a la hora de discutir los derechos de las transmisiones de fútbol. Nadie lo conocía. Falso. Todos lo conocían. Todos conocían a Alejandro Bursaco. Ahora nadie lo conoce. O sea, que no lo toque porque es como mancha venenosa, pero todos lo conocían y todos sabían de este esquema corrupto que había en el fútbol argentino y en la relación entre el fútbol y los medios de comunicación. Todos lo sabían, ¿eh? Y todos conocían a Bursaco. Bursaco era un tipo poderoso y temido en los medios de comunicación. Era un tipo poderoso y temido en el mundo del fútbol. Y era un tipo poderoso y temido en el mundo de la política. Todos lo conocían. Ahora no lo conoce nadie. ¿No lo conoce nadie en el gobierno? Y sí. Su hermano, Eugenio Bursaco, es el viceministro de Seguridad de la Argentina. Fíjense qué paradoja. El hermano
Alejandro está declarando y está admitiendo que él era un coimeador y su hermano, paradoja de la historia argentina, es viceministro de Seguridad. Imagínense el quilombo que esto hubiera sido en otros tiempos, en otros gobiernos. Sin embargo, en este gobierno pasa tranquilamente, nadie dice nada, ni siquiera los diputados de la oposición se dan cuenta de esto y dicen, che, acá no hay algo que cierra. Un viceministro de Seguridad mientras el otro está hablando y está admitiendo que él era un corruptor de funcionario, de dirigente de los clubes de fútbol. Nadie sabía nada. Nadie sabía nada de lo que hacía Grondona. Durante todos estos años nadie supo nada de lo que hacía Grondona. Bursaco cuenta cómo una empresa que era de Fox y de torneos y competencias, que era en su momento del grupo Clarín, ¿sí?, una empresa offshore en las Islas Bermudas, mandaba, cada vez que había que renovar un contrato, 4 millones de dólares que se repartían entre diferentes directivos. Mandaba esos 4 millones de dólares, lo destinaban a diferentes coimas para diferentes, de la Conmebol, delegado de AFA en Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la AFA. Lo mandaban a través de una financiera que se llamaba Lectours, ¿sí? Cuando nosotros en absoluta soledad contamos que era Lectours y después finalmente terminó cerrada por reporte de operaciones sospechosas, ¿ustedes creen que la justicia federal investigó algo? Investigaron un carajo. Cuando yo presenté esa cámara oculta a Grondona, que le hizo Carlos Ávila, y la presenté en GPS, ¿ustedes creen que la justicia federal hizo algo? Un carajo. Tuvo que recién estallar el escándalo en el mundo, el FIFA-Gate de Estados Unidos y qué sé yo, para que la investigación corriera por cuenta de Estados Unidos. Pero en la Argentina, desde hace años se sabe que el vínculo entre el fútbol y los medios de comunicación es absolutamente corrupto. Y ahora ya no somos nosotros los periodistas los que tenemos que seguir insistiendo en esto, o mejor dicho, los pocos periodistas que insistimos en esto, porque lo acaba de confesar Bursaco. ¿Qué es lo que acaba de confesar Bursaco? Que pagaba por los derechos, que pagó a funcionarios de Fútbol para Todos. Después vamos a ir al detalle, a quiénes le pagó. ¿Sí? Jorge Paladino, Pablo Paladino, un señor que se llama Jorge Delón, bueno, que pagó a funcionarios de la Confederación Sudamericana, todo para tener los derechos de la Libertadores, los derechos de la Copa América, derechos que después representaban ganancias y después representaban un monopolio de las transmisiones de fútbol. ¿Sí? Ese era el negocio. Pero claro, nadie sabía lo que hacía Grondona. No hubo un solo juez federal que se dignara a investigar nunca a Julio Grondona. Fuimos unos pocos los que, obviamente, conociendo a Bursaco, conociendo a Grondona y qué sé yo, y conociendo su poder, se indignaron. Primero hubo algunos que se indignaron y reaccionaron contra ellos, y hubo algunos pocos periodistas, algunos hablaron, y otros, como me tocó a mí, fue poner al aire esa cámara oculta que le hace Carlos Ávila, una de las pocas personas que se indigna con el esquema Grondona, porque a él lo habían desapoderado de su empresa, y Daniel Vila, presidente del Grupo América, uno de los accionistas de este canal, que cuando quiso, porque era presidente de Independiente Rivadavia Mendoza, cuando quiso integrar la AFA y vio lo que eran los manejos de guita y de corrupción, se indignó y terminó promoviendo estas denuncias. Cuando Daniel Vila fue a la justicia, cuando Carlos Ávila fue a la justicia, los hicieron pasar por locos. La misma justicia federal, que ahora, si respirás mal, te mete preso, en aquel momento ignoró todo, cajonearon todo. Había una cámara oculta con Grondona diciendo cómo cobraba la guita del Grupo Clarín. No investigaron nada, ¿eh? No investigaron nada. Y eso que gobernaba el kirchnerismo, porque el kirchnerismo tampoco quería saber nada, porque ellos eran parte del esquema. Entonces, acá era un esquema doble. A todo el mundo le interesaba manejar el fútbol y no le importaba quién hubiera que coimear y quién fuera el coimeador. Esto terminó estallando en Estados Unidos porque eran tan boludos que utilizaban las cuentas de Estados Unidos para lavar la plata, y un día Estados Unidos se hartó y dijo, muchachos, el negocio del fútbol, nosotros queremos participar, y si lavan la guita por acá, nosotros los vamos a invocar, y los invocaron a todos y limpiaron, descabezaron todas las confederaciones de fútbol del mundo. Escuchen un poquito más de Grondona en una cámara oculta. Porque la verdad, nos hubieran dejado Pero participar yo los solo, audios. me perdonás,
Y el error fue de ustedes cuando fui a la reunión de ustedes, que yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro, yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro. Detengámonos un momento en esta frase. Grondona le está diciendo a Ávila que él quiso comprar los derechos de televisación del fútbol a través de un testaferro. La maniobra hubiera sido ilegal por partida doble. Primero porque la ley argentina prohíbe los testaferros o prestanombres. Y segundo porque Grondona no hubiera podido ser dueño de algo que él tenía que negociar para bien de todos los clubes. Esto es, los derechos de televisación del fútbol. Yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro y peleaba yo con ellos, porque yo sabía que no podía hacer más nada. Y el 50% que tenía TIC, que se lo vendan a AFA. ¿Te acordás de esa reunión que estaban todos? Yo tuve que después armó el quilombo conmigo. Después armó el quilombo con todo. Porque la verdad, mira, porque a nosotros nos cagaron. Bueno, por una parte la cumplieron, pero después mientras estuvimos nosotros, porque después se fue toda la mierda. Cuando ellos se ponen a comprar los cables y administran todo ello, morimos. Lo que pasa es que se aprovecharon, como al principio, nos trataron bien a todos. Ellos creían que yo no iba a tener coraje. Claro. Si yo hubiera tenido el coraje, el día que viniste vos, en el Hotel Sheraton, y le hubiera dicho ahí, si no arreglamos me voy, rompo el contrato. Y lo podías haber hecho, ¿eh? Pero no, ¿por qué no lo podía haber hecho? Porque atrás no tenía a nadie. Porque nadie se quería tirar contra Clarín atrás mío. No. Porque estaban los más caros, y este y el otro le iban a traer esto, Telefónica, nunca trajeron nada. Yo rompo el contrato, ¿por qué? Porque tengo la presidenta atrás, el gobierno. ¿Qué fue lo que dijo Alejandro Bursaco ante una corte en Estados Unidos? Dijo, Julio Grondona sabía todo. Grondona era quien decidía quién recibía más dinero y a quién le rebajaban el pago. ¿Sí? Dijo que había sobornado. Bursaco reconoció que él le daba plata a Grondona. ¿Cuánto le daba? Bueno, le fue dando diferentes cantidades con los años. En el 2006 le dio 600.000 pesos. Insisto, lo dice Bursaco. ¿Para qué? Para que Grondona le diera los derechos a su empresa, a Fox. Después la cifra trepó hasta el $1.000.000 y en 2012, cuestiones de la inflación en la Argentina, pero inflación en dólares, ya le daba 1.200.000 mangos a Julio Grondona. Si Grondona estuviera vivo, estaría preso, o por lo menos hubiera hecho un acuerdo de colaboración, porque para la justicia de los Estados Unidos, tal como algunos pocos habíamos dicho acá en la Argentina, Grondona es el co-corruptor número 1, o sea, el jefe de la banda de todo este esquema. No lo decimos nosotros, lo dice la justicia de los Estados Unidos, ya lo decía en su momento. Y ahora Bursaco lo acaba de confirmar él. La manera en que le pagaba las coimas a Julio Grondona. Todos los que fueron al velorio de Grondona, ninguno sabía nada de esto. Nunca se habían enterado de cómo circulaba la guita negra. En todos los años que fue presidente de Boca, Mauricio Macri, que ahora es presidente de la Argentina, nunca se enteró nada de cómo funcionaba esto. Entonces, por esto es la cuestión de la mala fe y del doble discurso, ¿no? Digamos así, a todos los que, algunos pocos que osaron protestar contra este esquema corrupto, lo trataban de loco, lo ignoraban. Si era un club, lo arrinconaban, lo mandaban a la B, le castigaban, le inclinaban la cancha, le compraban los árbitros, lo tiraban al bombo, todas las cosas que pudieran pasar. Pero ahora se demostró que todos los que dijeron y todos los que contaron sobre cómo cobraba Grondona y cómo manejaba las transmisiones de fútbol y eso, todo lo que representaba para el esquema de medio de comunicación, era verdad porque lo está confesando el tipo que garpaba. A ver si nos entendemos. Otro de los que cobraba era otro señor que aparece en esa cámara oculta que yo presenté en GPS, que era Eduardo de Luca. ¿Quién era Eduardo de Luca? La mano derecha de Grondona, el tipo que iba a la Confederación Sudamericana de Fútbol a defender los intereses de la AFA. Escúchenlo en una cámara oculta. La verdad que acá no hubo nada. Esta es una calentura de los americanos. ¿Sí? En un diario americano porque Estados Unidos sacó 3 votos solos para el Mundial del 22. Y vino Clinton y trajeron toda la artillería, sacaron 3 votos. Nosotros hicimos un acuerdo con España. España tenía, según España... ¿La Confederación? Claro. Según España, tenía 6 votos. 3 uno el de Qatar, que es miembro del comité, y 2 de África. 3 votos. Más el de España, 4.
más los 3 nuestros 7. Si España tenía 7 votos, tenía la posibilidad de sumar algunos más como para ganar. Pero ¿cuál era la contraindicación? Que nosotros después teníamos que votarle a Qatar. Y nosotros cumplimos. Nosotros votamos los 3 votos nuestros a España, que no alcanzaron para ganar, porque se manejó mejor Blatter, que quería Rusia y no quería España. A Blatter quería Rusia. Y Qatar ganó. Nosotros, yo no. Cuando vi que ganó Rusia, digo, Qatar no puede ganar, ganará Estados Unidos, que era el otro candidato de Blatter. Claro. Ganó Qatar. Aparentemente, según hoy me decía Ángel Villar, el español, sí, me llamó, que a él lo traicionó bien a más el catarí. ¿Ah, sí? Y yo le acabo de mandar un mail a mi mamá, que tengo mucha confianza. ¿Por qué lo traicionó el catarí? Sí, porque parece que Rusia tenía más votos de los que le podía aportar España. Y entonces acordó con hacer ese intercambio con los rusos. Y los rusos le pusieron unos votos que a mí no termina de sorprender. Ahora esos 78 millones son todos. Qué bárbaro, ¿no? Pero lo que pasa es que en Qatar el 2022, ¿no? Sí, ya donde estamos nosotros, 2022. Pero, ahora, yo lo que nunca voy a entender, cómo... Claro, lo que pasa es que yo no sé todo lo que pasó con Julio, porque la verdad que Julio me dejó de dar bola, me podía ver... Julio es muy irracional, es así. ¿Y con Meissner cómo te llevas? Meissner es un personaje muy especial. Yo me llevo bien con todo el mundo, pero nunca sería amigo de Meissner. Lo conozco del año 74, Meissner. ¿Vos no crees que el gestor de haberle sacado los derechos del fútbol a Clarín no habrá sido un poco a Meissner también? Porque yo creo que Julio a Meissner lo agarra con pinza. Pero le tiene miedo por Aníbal. Por Aníbal y por su relación con el gobierno. José Luis Meissner, secretario ejecutivo de la AFA y mano derecha de Grondona, vinculado a 3 cuentas millonarias en el exterior. No, él hizo el negocio, de Quilmes con Julio, con el predio que le sacaron. Es un fenómeno, ¿la verdad? No, es un fenómeno, Julio es un fenómeno. Pero yo lo que no sé es que, no sé por qué mierda, a mí me abandonó totalmente. Vos tuviste un problema muy serio con Luis y él estuvo muy entregado a Luis y creo que él actuó, me parece. Sí, en solidaridad con él. Claro, eso me pareció. Porque él cree que Luis lo salvó de la cana. Una causa que se armaron. Bueno, 3 allanamientos me aguanté yo. Bueno, este señor que ustedes ven ahí, Eduardo de Luca, quien nadie investigó una vez que nosotros difundimos esa cámara oculta en aquellos años de GPS, ¿cuánto cobraba? ¿Cuánto le pagaba Alejandro Bursaco? Según acaba de contar hoy en los Estados Unidos, 600 lucas. 600 lucas le pagaba a Eduardo de Luca, que era dirigente de la CONMEBOL, para que le dieran a la empresa Fox Sports los derechos de transmisión de lo que pasara por ahí por la CONMEBOL, ya fuera la Copa América, la Copa Libertadores, todo eso lo negociaban y a Eduardo de Luca, este señor que ustedes veían ahí, que era la mano derecha de Grondona, en la CONMEBOL le dio 600 lucas. Hay que decir que Eduardo de Luca está, creo que en arresto domiciliario. Leandro Ilia, buenas noches. Buenas noches, Rolo. Y si querés, te lo tiro como datito, si querés comprar los derechos o transmitir, el canal dice, bueno, quiero transmitir los derechos de la Copa Mundial de Rusia. ¿Sabés con quién hay que hablar? No. Con Torneos. Con Torneos. Bueno, hoy habló... El que habló fue Bursaco. Hoy habló Bursaco, dejó varios títulos. No nos extraña todo lo que declaró. Lo único que quería acotar
es que la información que recibo es que dijo un 25% de todo lo que tiene para decir. O sea que tenemos todavía para entretenernos. Tenemos para tirar manteca al techo. Un Alejandro Bursaco que hace 2 años que viene tratando de ayudar. O sea, hace 2 años que viene hablando y prendiendo fuego gente, deduzco. Exactamente. Porque primero, estas cosas funcionan así. Primero el FBI te toma, te hace declarar como informante, verifica si lo que vos decís es en serio, o sea, si vos decís, bueno, yo le pagaba tal a través de una cuenta de banco en un paraíso fiscal, van al paraíso fiscal y chequean a ver si vos estás mandando fruta o estás diciendo la verdad, y esto supongo que lo habrán testeado durante 2 años a Alejandro Bursaco, si es verdad lo que decía. ¿Él en qué condición está? ¿Está preso de arresto domiciliario? ¿Tiene pulsera? No, él está en libertad, no se puede mover de más de 150 kilómetros. Él está ¿De dónde? En Nueva York, en está Brooklyn. Mal, puede ir a Connecticut. Es mejor que Nueva estar acá, Jersey, claro. Pero se tuvo que sacar el brazalete. Recién en esta espectacular cámara oculta hay algo increíble que era hablaba sobre el tema de la compra de votos, sobre todo para la organización de los mundiales. Bueno, así Grondona puso presidentes de la FIFA. Él nunca quiso ser presidente de la FIFA. Él quería manejar a los presidentes. Entonces, ¿cómo hacía? Así como llevaba la plata de torneos, porque era un lobista de torneos, a coimear, como dijo Bursaco, a los distintos dirigentes, hizo lo mismo con los presidentes de las distintas asociaciones para poder elegir directamente al presidente. Por eso hay que decir que esto es un método argentino, claro, este método que se inventa acá, digamos, que inventa Grondona, por el cual vendían y cobraban por los derechos del fútbol, después se traslada a la FIFA. Después se traslada a la FIFA. Él, claro, para lograr la votación de lo que eran los clubes grandes, primero atacaba a los clubes chicos y después tenía los adornaba. A Boca, River, adornaba y después ganaba las votaciones 40-0. Fue reelecto presidente la última vez, 19 votos a favor. Ahí Néstor Espósito se sale la vaina. Es un aporte nada más, porque lo que está haciendo Bursaco en Estados Unidos es lo mismo que estaba a punto de hacer Van den Broek acá en la Argentina. Exactamente lo mismo. Hablar. El régimen de delación premiada que rige en Brasil es este régimen de colaboración que rige en los Estados Unidos y es lo mismo que está a punto de hacer en este momento Van den Broek en Argentina. ¿A quién acusó Bursaco? Porque esto es lo novedoso. Dijo que había funcionarios de fútbol para todos, a los cuales él los coimió. Sí, porque esto es que le pagaba lo de la AFA y a lo de la Conmebol era obvio, era evidente. Estaban esas cámaras ocultas que la justicia había ignorado. Hay que decir también que ningún juez federal siquiera se animó a meterse con la herencia de Grondona. Como cuánto hay de lavado de dinero en la herencia de Grondona. Bueno, pues esas son boludeces. La justicia federal de acá ya saben que funciona por apriete político. Y si no le dicen andá a investigar, la independencia te la debo. Pero en este caso vamos a hablar del programa Fútbol para Todos. Sí, de Paladino, que era el coordinador de Fútbol para Todos. Era la persona que manejaba directamente este contrato que se había terminado con torneos y que había sido puesto a disposición a través del gobierno para manejar el fútbol para todos. 4 millones de pesos. 4 millones de dólares. De dólares para coordinar. Torneo se mete, un datito, Torneo se mete en el 2011, cuando River desciende de categoría, se mete directamente a armar la producción. Si bien no declaró Bursaco por qué pagó estos 4 millones de dólares, lo que se dice, la conjetura que se saca, es que estos 4 millones de dólares había sido para que Torneo se meta en la producción de manejar el Nacional B de la campaña de River, justamente en la segunda categoría del fútbol argentino. Para que como River estaba en la B, Torneo se meta, arme la producción. No se le sacaran la transmisión a Torneos. Exactamente. Y Torneo que era en ese momento de él también. Y Torneo fue un Pac-Man. Le diste el Nacional B a Torneos, te comió primera división y después terminó manejando, como sabemos, el fútbol argentino. ¿Qué dijo Bursaco? Las coimas eran habitual. Grondona controlaba los sobornos de los derechos de la Copa Libertadores Sudamericana, modificaba la cantidad de Augusto. Era increíble porque la cantidad de Augusto? Tenía a discreción a los dirigentes y él decidía qué plata iba para cada dirigente, según la conveniencia de ese momento. Me gustó esa anécdota que vos decís que llegaba con los bolsos. Tenía trato presidencial, Rolo. Él llegaba en Paraguay. En Paraguay. Él iba directamente a la Conmebol. Sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Exactamente. Ni siquiera hacía migraciones, lo esperaban 3 autos de lujo, no hacía migraciones, iba directamente a la Conmebol y ahí directamente administraba la plata que llegaba desde repartía. Leandro es muy discreto. Repartía la guita. Repartía los fajos. Exactamente, que llegaba directamente de Torneos, que Torneos es Fox, esto hay que decirlo, DirecTV y Teis Sports. Teis Sports es 50% de Torneos y 50% del grupo. Las mismas empresas norteamericanas que hablan de la honestidad y qué sé yo. Acá en Sudamérica coimeaban al pavote. Bueno, Fox Sports regional, Televisa de México o Globo de Brasil.
lean, MediaPro, escuchen. Estamos hablando de imperios mediáticos de todo el continente. Imperios. Fullplay pagaron sobornos para quedarse así con los derechos. Grondona pidió coimas para no romper el contrato en 2009. El contrato finalmente se rompe con una organización. O sea que los dirigentes, no solamente de la Conmebol, no solamente le cobraban a la AFA y a torneos, sino que le iban cobrando a cada una de las transmisoras de fútbol del continente. Mirá si levantaban guita. Bueno, por eso está el enojo de Paco Casal en su momento, que quería... ¿Quién es Paco Casal? Paco Casal es el empresario uruguayo, socio de Enzo Francescoli, dueño de Gol TV. Él quería obtener en su momento los derechos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Había ofertado el triple en su momento que torneos y la Conmebol le dijo, no, Paco, acá torneos. Solo entra Bursaco. Sí, y un tercio menos. Entonces, cuando vos decís, si te ofrecían 3 veces más, ¿por qué decís que no? Bueno, porque estaban totalmente entongados y por eso la calentura de Paco Digo, Casal. para que quede claro que la corrupción no es solamente un patrimonio de los estados, sino que también es de las empresas y en este caso del fútbol. ¿Por qué decimos que la AFA no cambió a pesar de los distintos intentos de los candidatos a presidenta? Recién nombraste muy bien vos, por ejemplo, el caso de Daniel Vila. Los contratos de torneos con la AFA no modificó absolutamente nada. Mirá lo que maneja torneos en relación con la AFA y mirá cómo la AFA, mejor dicho, la tienen agarrada. Los derechos de la primera división los maneja en estos momentos Fox Sports. Derechos de la primera división al exterior, los derechos de esas transmisiones deportivas. Claro, pero que lo echaron a Bursaco. Que no lo conocen. Sí. Por esto es lo que yo le decía antes, nadie lo conoce a Bursaco. Y primero lo defendieron. Hubo un comunicado en defensa, a los 3 días se dieron cuenta que estaba... Hasta las manos. Lo tiraron directamente del barco. Entonces, y ahora no lo conocen, no saben lo que hacía Bursaco. Era muy malo antes. Era el malo de la película. Y los derechos de la selección argentina. Si hoy viste, por ejemplo, Argentina-Nigeria, lo tuviste que ver por Teis Sports, que es el canal que tiene la plata que le robaron al fútbol argentino es descomunal. Ahí, Néstor Espósito, quiero que me cuentes qué pasó con estas causas de corrupción en la Justicia Federal Argentina. Bueno, el correlato de lo que pasaba en los Estados Unidos se reprodujo aquí con 2 hermanos, 2 empresarios, en realidad padre e hijo, los Hinkis, y con Eduardo de Luca. Tuvieron un juicio de extradición en la Argentina, terminó en octubre del año pasado. En ese juicio de extradición, el juez federal Claudio Bonadío rechazó el pedido para que fueran enviados los 3 a los Estados Unidos. La instancia del juicio de extradición... Pobrecito, ¿cómo lo iban a mandar a Estados Unidos? Pobrecito, claro. La instancia del juicio de extradición... Bonadío que saca pecho con todo el mundo, con los Hinkis no. Pero fíjate, tiene una única instancia de apelación que es la Corte Suprema. La Corte Suprema en este tipo de cuestiones por lo general suele meterse y revisar qué es lo que se hizo porque está involucrado el derecho internacional y porque es la Corte la que en definitiva pone el mocho. Bueno, la causa nunca llegó a la Corte porque el fiscal que intervenir en esto, nunca lo apeló. ¿Sabés quién era el fiscal? Eduardo Taiano, el mismo fiscal de la causa Nisman. El mismo del cual vamos a hablar ahora cuando hablemos de la declaración de Lagomarsino. O sea, es el que tomó declaración durante 10 horas a Diego Lagomarsino por la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Los otros contratos, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, directamente Fox, Copa Argentina, que era un contrato de Santa Mónica, finalmente lo tiene Torneo, se lo comió, se lo devoró directamente. Y este es increíble, el merchandising de productos. Si vos sos hincha de River, querés ir a comprar un termo al local oficial de River, lo que vas a ver es la etiqueta de Torneos. En la negociación, cada club del fútbol argentino se lleva el 10% de ganancias y el otro 90% se lo lleva a Torneos. Y en la selección argentina tuvieron la última negociación... O sea, ¿los clubes no son dueños de su propia marca? No. No, el 90% es de Torneos. A ver, insisto, volvamos al comienzo, al origen de este programa. Hoy habló el tipo que manejó el fútbol argentino y dijo a quién coimeaba. Y la cosa se prolonga en que las empresas para las cuales él laburó y de las cuales él fue accionista, son las que siguen teniendo los derechos del fútbol. Totalmente. Y cuando hablamos del merchandising de productos, hablamos de los clubes del fútbol argentino y hablamos de la selección argentina. Me contaban que la última negociación, cuando Luis Segura, ese presidente que se lo vio revendiendo entradas en Brasil, fue a negociar... Bueno, perdón, Rolo, se me salió. Necesitaba un dinero, un viático. Sí, comparado con esto, hay que darle un beso en la frente. No era reditable la farmacia. Cuando fueron a negociar por el tema del merchandising de productos de la selección argentina, millonarios contratos, Torneos le dijo, bueno, en vez del 10, te damos el 15%. Y los dirigentes volvieron con cara de feliz cumpleaños. Leandro, gracias por venir, porque ahora vamos a empezar a hablar de lo que sucedió hoy en tribunales federales. 10 horas estuvo declarando Diego Lagomarsino y para sorpresa de muchos, se ve que se defendió bien porque no salió directo para la cárcel. ¿Qué pasa con el arma? ¿Cómo se te ocurre llevarle un arma? Alberto me pregunta si yo tenía un arma cuando voy al departamento.
En un primer momento pensé que, dije, bueno, amenazaron a todos lo de la fiscalía y me está diciendo, cuídate porque hay problemas. Y le dije que sí. Y me dice, ¿me la prestás? Y ahí me choqueó, digo, ¿pero cómo me la prestás? Pero pará, vos tenés custodio, ¿por qué? Y ahí empezó un tiri y afloje entre Alberto y yo, hasta que Alberto en un momento ¿Esto fue me por dice, teléfono o en no, persona? personalmente. Hasta que en un momento Alberto me dice, ¿vos sabés lo que es que tus hijas no quieran estar con vos por miedo a que les pase algo? Las hijas no estaban. Alberto me mintió. Pero yo no lo sabía que no estaban. No estaban en Buenos Aires. Claro. Entonces, ahí viene la parte donde a mí me hace ruido, hoy, no en ese momento. En ese momento yo le creí. ¿Por qué Alberto me miente? El arma es un arma que no se usaba del año 2002. Guardada en un cajón, en una caja, sin ningún tipo de protección. Óxido, corrosión, polvo. ¿Vos no salías a tirar? No, la usé 2 veces y quedó ahí adentro. Ahora, esa arma se vuelve a usar el 18 de enero de 2015. O sea... Y dispara un único disparo. Y un único disparo. No es que Nisman la probó contra algo. No. A ver, las municiones que yo le había dejado eran las mismas que estaban ahí. Pero está la cuestión esa de que no dejó rastros disparo, en la mano. Bueno, ese único disparo que se produce muchísimos años después de un arma que no estaba en mantenimiento, no creo que haya sido la misma condición que sea un arma que la tuvieron que limpiar, al menos sacarle la sangre y volverla a probar. Incluso los peritos que hablan de eso, que hicieron la prueba, dicen que esto lo único que significa es que el arma en estas condiciones lo dio. Lo que no se puede usar es en el otro lado, no se sabe si eran las mismas condiciones. Yo estaba el domingo, al cachito antes de las 20:30, demostrándole a Alberto cómo usar un arma y cómo descargarla, porque mi miedo era que este tipo tiraba un tiro al aire, como me dijo que podía llegar a hacer, y que le quede un arma en la recámara, una bala en la recámara y lastime a alguien. Pero ¿cómo se te ocurre prestar un arma para alguien que supuestamente iba a disparar a otro? No, a otro no. Él me dijo que iba a tirar un tiro al aire en caso que venga alguien con un palo diciéndole traidor, hijo de puta. Dice, me chocan a la custodia. Yo sigo en el auto solo, viene un tipo con un palo, yo tiro un tiro al aire. Eso fue lo que me había dicho él. Lago Marcino ya había preparado casi el bolso porque tenía miedo que le pasara como a Vudú o como a Debido, que se lo llevaran para la cárcel, pero tenía una tobillera electrónica, se la habían puesto la semana pasada, estaba preocupado, pero finalmente se ve que se defendió porque después de 10 horas de declarar, volvió a la casa. Aquí lo tengo a Facundo Pastor, me lo traje secuestrado para hablar. Lo tengo a Néstor Espósito también, que tienen todos los detalles de lo que declaró Lago Marcino hoy en Comodoro Pi. Pero antes, Arba está renovando sus oficinas para brindarte un servicio de calidad. Las nuevas oficinas se llaman Punto Arba. Atienden rápido, los trámites se resuelven más fácil y uno sale enseguida. Punto Arba los va a sorprender. Estamos poniendo la provincia a tu servicio para hacer que tu día a día sea cada vez más fácil. Punto Arba, un nuevo modelo de atención que te brinda el servicio de calidad que mereces. Con Punto Arba, los trámites son más fáciles. Conoce más en arba.gov.ar. ¿Y Pastor, cómo zafó? Zafó porque ratificó todo lo que ya venía diciendo a lo largo de toda esta historia, desde que empezó esta historia. Él de alguna manera, cuando uno ve el expediente, es el que completa el contenido de las primeras hojas del expediente, porque al otro día de la muerte de Nisman, Lago Marcino se presenta en... Fui yo. Claro, dijo, fui yo, esa es mi arma, y mantuvo ese mismo relato, según la información que acá compartimos con Néstor. Yo creo que, según me describieron recién, la declaración fue cordial, pero muy extensa. Le mostraron listas de nombres, le mostraron o le preguntaron insistentemente si era servicio de inteligencia, si operaba para la PSA, si tenía algún vínculo con Estiuso. Y a lo largo de todos estos años, la fiscal Feini y la jueza Palmaghini, ¿no lo investigaron eso? Y el propio fiscal Tayano ahora, más decir que no logró investigar y tener algún elemento para decir, bueno, Lago Marcino era un servicio. Pues es que hay un dato que es increíble. Cuando yo escribí el libro, el dato en algún momento lo tenía, y después no lo pude confirmar y me parece que ese dato se está confirmando en esta declaración. Es un dato realmente increíble para una causa increíble. Existe otro Diego Lago Marcino. Diego A. Lago Marcino. ¿Y eso? El segundo nombre no coincide. Sí. Claro, a ver, Diego Lago Marcino, el que nosotros conocemos, es Diego Ángel Lago Marcino. En la PSA, en el listado de la PSA, figura un Diego A. Lago Marcino. No.
Claro, entonces... Es un Socias. Exactamente. De eso le preguntaron. Este es un dato que siempre lo decían en el entorno de Lagomarsino y yo decía, no puede ser, esto es raro. Bueno, hoy... Ahora, ayer sacábamos al Moro Rodríguez, que era un tipo que era de la CIDE y era de la Policía de Seguridad de la PAN, de la vieja PAN. Perdóname, Lagomarsino ratificó todo lo que dijo el Moro Rodríguez ayer. Claro, que era un tipo Todo. vinculado al Servicio de Inteligencia, que lo presenta Nisman, que era un tipo que vivía rodeado de los agentes de Estiuso. Y no era, o sea, tenía muchas coordenadas que lo acercaban a los servicios de inteligencia, pero nunca le pudieron encontrar un vínculo directo. No, nunca le pudieron encontrar un vínculo. Mira, respecto al tema del Moro, el Moro Rodríguez es el personaje que lo acerca a Nisman. Eso está claro, está contado. Lagomarsino se vincula con Nicolás, el hermano del Moro Rodríguez, un chico que hoy vive en los Estados Unidos, y se vincula porque él trabajaba para una empresa de alarmas, creo que fue su segundo o su tercer trabajo. Trabajó en la Municipalidad de Loma de Zamora en el área informática, trabajó en una empresa de alarmas y trabajando en la empresa de alarmas conoce al dueño y el dueño le presenta a Nicolás y Nicolás lo lleva hacia su hermano. Pero todo por necesidades. Por laburo. Laburo, exactamente. Vamos a ver qué decía Diego Lagomarsino cuando todavía podía salir a hablar y habló aquí con nosotros en tercera posición. Cuando uno le decía, bueno, viejo, ¿vos sos o no sos de los servicios de inteligencia? Que es lo que está buscando hoy el fiscal federal Tayano. Pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Está otra vez dando vuelta la cuestión que ya había pasado en un primer momento, que si vos eras un agente de inteligencia encubierto... Otra vez con eso. ¿Cuál es tu relación con los servicios de inteligencia? Ninguna. Me voy a poner una remera que no soy... Perdón, yo lo tuve aquí sentado a Marcelo Saín diciendo que vos te habías ido a ofrecer como cuando él estaba en la Policía de Seguridad Portuaria. No lo vi a Marcelo Saín diciendo esto en la causa. Estaría bueno que... Esto fue el 30 de enero del 2015, 12 días después. ¿Está en la causa eso? No. Esto ¿O es mediático? Fue inmediato, fue casi en caliente después de la muerte de Nisman. Nisman. No está en la causa. Estaría bueno... ¿Saín declaró en la causa? No sé. No lo sé. Ahora, José Iglesias... Espera, vamos por parte. Disculpame un segundito. Sí. José Iglesias dijo algo parecido. ¿José Iglesias? José Iglesias, el papá de uno la víctima de Cromañón, Cromañón, dijo que yo sacaba fotos en las marchas. Sí, después se comprobó que era un periodista de Rolling Stone. Y después fue Pablo Plotkin, que dijo, yo soy Lagomarsino. Sí, de eso me acuerdo. Ahora, como eso, por eso Saín habla incondicional. Podría... ¿Vos lo viste? ¿A Saín? No lo conozco. ¿Te fuiste a ofrecer a la Policía de Seguridad Aeroportuaria? No, a ninguno. ¿Ni siquiera? A ninguno. O sea, yo daba por cierto que había sido. No. A ver, a la única persona que yo conozco que después me entero que es de inteligencia de aeronáutica es Carlos Moro Rodríguez, del cual soy amigo. El que estaba en España. El que estaba en España. Él me presenta... Él abona la tesis de que a Nisman lo mataron. Sí, de hecho tenemos muchas discusiones con él. A pesar de que somos amigos, tenemos muchas discusiones. No es que te retiró la palabra. No, seguimos charlando. Moro fue el que me lo presenta a Alberto. Sí, pero a eso yo también lo suscribo casi lo de Saín. Conociendo a Estiuso, que era un señor del corazón de la inteligencia, todopoderoso, una causa donde se cruzaban servicios de inteligencia y podía haber algún grado mayor de sofisticación en pinchaduras y en persecuciones. ¿Estiuso iba a dejar que un tipo que no era de su riñón le manejara las computadoras a Nisman o le revisara las computadoras a Nisman? No lo sé, yo no lo era. O sea, yo no puedo demostrar lo que yo no soy. No tenés ninguna relación con Estiuso. Cero, no lo conozco. No lo conozco. O sea, me encantaría decir, sí, lo conozco. Como te digo, de Moro yo no tengo ningún problema. O sea, cuando yo te hablo que no lo conozco a Estiuso es porque realmente no lo conozco. No, y viceversa. Si Estiuso pudiera demostrar que te conoce, te colocarían en el lugar de agente de inteligencia. Porque en esto coincide mucho con las cosas que dice Sandra Royagado. Sandra Royagado es la que te está diciendo para quién trabajas vos y quién sos realmente. No sé para quién trabajo. No me lo dijo todavía. Bueno, me lo vas a decir a mí. No sé para quién trabajo. Yo soy autónomo.
La información es urgente en A24. Arrancamos este programa contando que Alejandro Bursaco había hablado en Estados Unidos y había hablado de coimas que había pagado en el programa Fútbol para Todos. Y les vamos a contar esta información con la cautela del caso, pero ya hay diferentes confirmaciones, diferentes fuentes que están diciendo que Jorge Delón, uno de los abogados acusados, se habría suicidado. Atención con esto. ¿Quién es Jorge Delón? Jorge Alejandro Delón, o Delón. Sí, aparentemente todo indica que se pegó un tiro. Esta es la versión que indica de último momento, de hace un ratito nada más. Era un hombre, un abogado, vinculado con la jefatura de gabinete de ministros en la época de Aníbal Fernández. Aparentemente llegó a ese lugar de la mano de ¿quién? De Paladino, el otro que vos habías nombrado. Pablo Paladino. Bursaco hoy lo manda al frente. Bueno, dice que le pagaron que él pagó $4 millones a este esquema estatal para tener beneficios en el fútbol para todos. Es decir, a ver, Paladino era funcionario de Aníbal Fernández, este era como un asesor externo, un abogado externo que daba un servicio de asesoría a la jefatura de gabinete. O sea que no era un funcionario público. No era un funcionario. Era un intermediario. Sí, ¿Vos qué sabés, Facundo? ¿Qué información tengo? Porque obviamente cuando hoy ya se sabía que había dado estos dos nombres, nos poníamos a chequear básicamente quién era. En el año 2003, Delón fue vicepresidente del ente regulador del agua, del ETOS. ¿Sí? Tuvo un paso luego por el Ministerio de Justicia, ¿sí? Donde estuvo a cargo del Registro Nacional de Infractores a la Ley del Deporte. Ahí cosechó o consolidó un poco su amistad con Paladino y, como contaba Esteban, Paladino después lo lleva directamente a la jefatura de gabinete. Un hombre que no era del palo del fútbol, pero repetimos, en el año 2003, vicepresidente del ente regulador del agua, del ETOS, luego tuvo un paso por el Ministerio de Justicia, estuvo a cargo del Registro Nacional de Infractores de la Ley del Deporte y después finalmente llega rolando a la jefatura de gabinete en el año 2012, ¿sí? Ahí ya contratado. Atención ahí, porque ahí esto, obviamente, digo, no hace falta que usted les voy a decir lo que ustedes seguramente están pensando, porque esto sucedió durante la gestión de Aníbal Fernández, el mismo Aníbal que hoy acaba de publicar una carta flamígera contra Cristina Fernández de Kirchner y Unidad Ciudadana. Tanto Pablo Paladino como Pablo Paladino seguro, Jorge Delón, hay que ver cuál era su función inorgánica en este esquema del fútbol para todos, pero estaban bajo la órbita de quien era jefe de gabinete entonces, que era Aníbal Fernández. Recién, en la nota que nosotros presentamos en el archivo, cuando se firma el fútbol para todos, está Cristina, de un lado está Julio Grondona y del otro lado está Aníbal Fernández. El mejor amigo de Aníbal Fernández está preso con domiciliaria, ¿sí? Es Meiner. Meiner es un hombre de Quilmes de toda la vida, prácticamente fundador de esta nueva lógica de la AFA con Grondona, esta nueva o vieja lógica, ¿sí? Y, es decir, Aníbal Fernández... Fue vicepresidente, copresidente de Quilmes. Fue presidente de Quilmes. ¿Vos sabés que hay un dato que es increíble, que me están pasando en estos momentos. Es el segundo suicidio que tiene esta historia. Epa. ¿Cómo segundo? Es el segundo suicidio. Este año, en mayo, se suicidó Jorge Sisterpiller. Claro. Todos lo recordamos. Claro, como un representante de fútbol. Claro, en su momento, digo, no tengo claro cuál fue el motivo por el cual... Estaba muy deprimido. Sisterpiller tomó esta decisión. Se tiró al vacío, ¿no? Es cierto, pero en la causa había algunas escuchas telefónicas que vinculaban a alguna financiera con Jorge Sisterpiller. Insisto, no tiene imputación en la causa, pero seguiría de cerca bien o retomaría... Sí, el esquema de lo que estaba hablando Bursaco en Estados Unidos, ¿sí, Néstor? Cuando se conoció la información hoy a la tarde, la legisladora electa Graciela Ocaña anunció que iba a pedir la reapertura de la causa Fútbol para Todos en lo que tiene que ver justamente con Pablo Paladino. Paladino está sobreseído y ese sobreseimiento está confirmado. A partir de esto, Graciela Ocaña sugirió que iba a pedir la reapertura de la causa. ¿Qué es lo que dice Pablo Paladino? Eso para volver a lo que le decía yo antes. ¿Cómo investigó, cómo ignoró, cómo ninguneó, cómo bastardeó, cómo nos trató a todos de pelotudos lo que contábamos sobre la corrupción en el fútbol argentino en la justicia federal? Digo, para que quede clarito. Escuchá esto porque este es el argumento de defensa que tiene Pablo Paladino en esta historia para desvincularse de esos supuestos $4 millones en sobornos de los cuales él habría sido parte. Él dice, Paladino formaba parte de Fútbol para Todos y Fútbol para Todos se dedicaba a la transmisión de los partidos, de los torneos locales para la televisión de aire, para la transmisión pública, sin que todo el público pudiera verlo sin pagar un peso. Bursaco tenía los derechos de televisación
de la Copa América de Chile, de la de Estados Unidos y la del Mundial de Brasil. No hay un punto de contacto entre una cosa con la otra. Salvo lo que contó Leandro Ilia recién, que es el torneo, el triste momento que el señor Pastor y yo vivimos cuando River se fue a la B. No recuerdo. Claro, sí, me imagino. Era muy chico. Era muy chico. Me imagino. Déjame contarte que hacen referencia a un nombre que es el de Carlos Rivera. Carlos Rivera era el dueño de la financiera Alec Tours. Bueno, ese hombre... ahí, recordemos, Bursaco acaba de declarar hoy que a través de Alec Tours recibían, a través de una empresa llamada TIT, una empresa offshore, offshore, en Bermudas, que era 75% de Fox, 25% de torneos sin competencias, le mandaban la plata a Alec Tours y de ahí, viva, se la daban a don Julio. Te voy a leer textual. Este hombre, Carlos Rivera, dueño de la financiera Alec. Esta financiera fue investigada por sus vínculos con el fútbol. En el 2013, esa financiera la allanó el juez Norberto Ollarvide, en uno de esos días donde tenía ganas de allanar algo, Ollarvide. La causa después pasa a manos de Ercolini. En ese expediente surgieron escuchas donde Rivera, dueño de Alec, habla con Jorge Sisterpile, representante de jugadores, para intentar arreglar un partido entre Colón y Argentinos Juniors. Mira. Lo que pasa es que el kiosco de la AFA era completo, no solamente la financiera para cambiar los cheques. ¿Qué pasaba? El gobierno le daba los cheques a la AFA se lo daba a los clubes, endeudadísimos. Le daba cheque de acá a 6 meses. Y le ¿Qué decía, hacían los clubes? necesitas la guita, anda a cambiarlo. Lo tenían que ir a reventar, ¿dónde? En una mesa de dinero, una financiera, amiga de quién? De Grondona. Sí. Que además, ¿sabés qué también tenía Grondona? La agencia de viajes para todos los viajes de toda la comitiva, para ver a la AFA, para ver a River. Es decir, el kiosco completito. Cuando sube la gestión Donofrio, se encuentra con una innumerable cantidad de cheques que tuvieron que ir a rescatar, que estaban en el circuito que Esteban describe. Cheque de la gestión de Pasarela y compañía. ¿Cuánto se descuentan en esos casos, Juan, de los cheques? Los cheques al día 3%, pero en el mes tenés un 15, un 20 seguramente. Guita en negro, Roló. Guita en negro. Tenés el IVA, ese IVA a ganancias, o sea que por eso se habla del 15, el 20. Ahí los clubes lo que decían, por ahí pagas un 3. Los clubes lo que decían, lo que argumentaban, lo hicieron en la causa de Cervini, es que ellos no tenían las cuentas embargadas, entonces el cheque entraba a la cuenta, automáticamente se lo chupaban. Claro. Entonces tenían que ir a cambiarle una cueva para tener efectivo para pagarle a los empleados y a los jugadores. Este es el esquema que ellos presentaban. Déjame, Delon, a ver, la información diga que se pegó un tiro, pero no es oficial, insistamos con esto, no es oficial, ¿sí? Pero la información diga que se pegó, que se pegó un tiro. Hablando de dinero negro, hay muchos clubes, como por ejemplo Gimnasia de Grima La Plata, que tuvo un problema similar a River. Lo que pasa es que de una envergadura menor, pero el escándalo fue de proporciones absolutamente similares. Y probablemente, si era dinero negro, probablemente algún dirigente se lo haya metido en el bolsillo también, ¿o no? Claro. Algún pedacito. Bueno, ¿y Lago Marcino entonces zafa? Y Lago Marcino, en principio, zafa. Hay que ver si no lo procesan. Sigue libre por ahora, Rolando. Pero nosotros nos vamos. Fue un programa accidentado. Acabamos de dar esta información de último momento. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.